para falar con eles dunha forma máis persoal e distendida e comentar calquera casuística con eles de maneira máis cercana. Café non será retransmitido nin grabado, así que será un pouco máis privado para que poidades falar con eles. Sen máis, voulle dar xa paso a María Núñez de Computer 3 que dará comezo a esta xornada. Bo día, María. Bo día, Sergio. Bueno, pois vamos a iniciar entonces o webinar. Como dixo Sergio, sou María Núñez e formo parte do Departamento de Marketing de Computer 3. Hoxe acompáñame o meu compañeiro Checo, que é o consultor especializado na área laboral para as PEMES de Computer 3 e que, bueno, vai ser o encargado de impartir o webinar. Como veríades na convocatoria, na sesión abordarase de unha forma práctica pois os seguintes temas: a automatización da xestión das nóminas e os trámites coa Seguridade Social, todas as ventaxas de traballar nunha xestión 100% cloud, como estar ao día na legislación laboral, os cambios normativos e, sobre todo, a actualización automática dos convenios. O portal do empregado, veremos tamén, e o uso no departamento da firma electrónica e do arquivo documental. E para rematar, pois faremos un turno de preguntas. Bueno, pues antes de entrar en materia voy a hacer una breve presentación de nuestra empresa, de Computer 3. Para los que no nos conozcáis, somos una empresa consultora tecnológica con más de 35 años de experiencia en la transformación digital de empresas y también de despachos profesionales. Nos centramos fundamentalmente en aportar valor a cada uno de nuestros clientes, optimizando siempre sus procesos y ofreciéndoles pues, un servicio integral que consiste en aportar soluciones que necesitan en el ámbito pues, tecnológico. Como podéis ver en la diapositiva, ofrecemos un servicio 360 en el ámbito tecnológico. ¿Cuál es nuestro core? Pues la digitalización de procesos, es decir, la implantación de programas informáticos, ERPs y software para pymes y también para despachos profesionales. Ofrecemos todo tipo de soluciones que se nos planteen, por ejemplo, de movilidad, de gestión del tiempo, de producción, de recursos humanos, todo siempre adaptado a las necesidades de cada pyme y al sector al que pertenezcan. Tenemos tanto programas propios de C3 como otros de la mano de Wolters Kluwer, de los que somos partners. Como podéis ver, también prestamos servicios de ciberseguridad y protección de datos. En este caso destacamos que lo hacemos en un doble ámbito, el técnico y el legal. Tenemos un departamento jurídico especializado en las TICs que realiza todo lo que es la consultoría en protección de datos, las implantaciones de RGPD y el servicio de delegado de protección de datos. Hemos desarrollado el portal C3 de protección de datos, que no es otra cosa que una aplicación que facilita pues, el cumplimiento legal. Os decía que también tenemos en esta parte en el ámbito técnico, pues en este sentido realizamos todo lo relacionado con la protección de las empresas frente a los ciberataques. Protocolos de seguridad y políticas de acceso, entre otros. Y en este sentido cabe destacar que recientemente nos hemos certificado en el Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, seguimos con el cumplimiento legal. Tenemos soluciones y aplicaciones para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, de transparencia, compliance penal y canalético, que como muchos sabéis, pues empiezan a ser obligatorios para muchas empresas. Somos también partners de Microsoft, por lo que tenemos un servicio especializado en todo lo que es la oficina virtual, en Microsoft Office 365 y todas las soluciones que ofrecen, por ejemplo, en el ámbito del teletrabajo, las copias de seguridad o la migración a la nube. Contamos también con un departamento de servicio técnico SAP que se encarga de la realización del mantenimiento e instalación de equipos, servidores, redes, comunicaciones y todo lo relacionado con el mismo. Tenemos un departamento de formación que realiza pues eso, todo lo que es formación online, presencial, cursos especializados, másters e incluso certificados de profesionalidad. Y por último, y para cerrar el rosco 360, ofrecemos pues eso, un departamento de programación, desarrollo web y e-commerce y también de marketing digital. Lo que se encarga fundamentalmente, como os imaginaréis, es de hacer pues, las páginas web y e-commerce, pero no solo eso, sino un posterior asesoramiento en marketing digital para que sean realmente funcionables y rentables. Bueno, y como ya os dije, somos partners de Wolters Kluwer, de Microsoft, Panda, Epson, Lenovo, entre otros. Contamos con la ISO 14001 y la 9001 y, como ya os mencioné, nos hemos certificado recientemente en el ENS.
Y bueno, como ahora que ya conocéis un poco más nuestra empresa, le doy paso a mi compañero Checo, que va a empezar con lo que es el webinar. Pues muchas gracias, Checo. Sí, gracias, María. Nada. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi misión aquí es hacer que tengan una visión del producto A3 Innova Nóminas, que, como decimos, optimiza el área laboral de tu pyme. ¿Qué significa esto? Que A3 Innova es el programa para pymes, es un programa de nóminas para empresas y que nos permite calcular de una manera, nos permite calcular las nóminas y seguros sociales de una manera ágil y sencilla en un entorno cloud, en la nube. Y bien, ¿y qué beneficios tiene el trabajar en un entorno cloud? Pues el primero y más reseñable quizás sería el ahorro de costes en infraestructuras. Ya no vamos a tener servidores dedicados, infraestructura de redes, no, simplemente con conexión a Internet, cuanto más rápida, lógicamente mejor, es suficiente. Otra ventaja, otro beneficio es que el software siempre va a estar actualizado. También nos olvidamos de bajar actualizaciones, si la tengo actualizado o no, con los últimos cambios legales, mejoras o correcciones en la aplicación. De esto se encarga el fabricante, Wolters Kluwer, de manera automática, sin que nosotros tengamos que realizar ningún proceso. Lógicamente nos avisan, nos notifican de estas actualizaciones, de cuándo se van a producir. Normalmente lo hacen en horas en las que el horario es el menos que pueda repercutir en el trabajo, es decir, horas nocturnas, y tenemos entonces el software siempre actualizado. Otro beneficio sería, pues, al estar en cloud y tener la seguridad, la información en un entorno encriptado. Cumple con la norma 27001, por lo tanto garantiza la confidencialidad e integridad de la información de la base de datos, en este caso de nóminas, de A3 Innova. ¿Qué más beneficios tiene trabajar en un entorno cloud? Pues la accesibilidad. Podemos trabajar desde cualquier lugar y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, con el módulo del portal del empleado nos permite compartir, la empresa compartir información con los trabajadores. Es configurable, se puede permitir compartir, pues, lógicamente lo que más se suele utilizar son las hojas de salarios, los certificados de ingresos y retenciones, contratos, modelo 145, entonces a través del portal del empleado la empresa puede compartir esa información. Y veremos que también el trabajador también va a poder tener la posibilidad de hacer solicitudes, pues, de vacaciones, de ausencias o de otro tipo, también según lo desee configurar la empresa. Una ventaja y muy importante es que nos permite obtener información de una manera rápida y ágil. A través de lo que llamamos las vistas, que son en Excel, veremos que, bueno, lógicamente la aplicación tiene sus apartados de listados, informes, pero veremos que de una manera muy cómoda, muy sencilla y ágil, tener información explotada en Excel para tratarla adecuadamente. Además, antes lo mencionaba, una máxima seguridad. También nos olvidamos de las copias de seguridad, de esto también se encarga el fabricante, Wolters Kluwer, y hace una copia de seguridad cada 24 horas en entorno encriptado. Como curiosidad, pues ya seguramente sabréis que en este tipo de aplicaciones cloud están ubicadas en unos servidores que se contratan por las distintas empresas, incluso en duplicados y en placas tectónicas distintas, bueno, pues para evitar cualquier tipo de problema que pudiera haber ajeno a la empresa, pero tener la información totalmente a salvo. Y por último, además, A3 Innova Nómina para pymes incluye lo que es la gestión laboral y documental, el A3 Doc Cloud, con firma electrónica, para así tener la documentación laboral centralizada en un repositorio, en un solo punto, y ordenada por carpetas. Todos seguro que utilizamos, pues, una carpeta con las hojas de salario y me las guardo en una carpeta y dentro de ahí las del trabajador, otra carpeta con los contratos. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer, lo hacemos automáticamente simplemente pulsando un botón en la aplicación de
de A3 Innuba Nómina y nos lo lleva a este repositorio, esta base documental de A3 Docla. Bueno, pues esta era la presentación que quería hacerles y pasamos al apartado práctico de A3 Innuba. Bien, lo que están viendo es el acceso a A3 Innuba. Bueno, trabajamos con cualquier navegador, preferiblemente con... ¿Esta sí? Vale, perfecto. Muy bien, gracias. Esta es la pantalla principal de A3 Innuba. Aquí estamos viendo en esta sesión el programa de nóminas, pero si, por ejemplo, tuvieran contratada también A3 Innuba Contabilidad, aparecería aquí. En función de ello, pues entraríamos en una aplicación u otra. Como curiosidad, bueno, les comentaba que puede tener asociado el portal del empleado y yo en este caso, pues, bueno, pues como distribuidores de esta aplicación tengo las tres versiones o tallas de la aplicación, versión S la más pequeña, versión M y versión L, para que se pueda adaptar a las necesidades de cada empresa. En todas ellas, lógicamente, enviamos hojas de salarios, que antes comentaba, documentos, contratos, certificado. La diferencia es que la M a mayores, pues a lo mejor va más orientada para empresas que además tienen equipos de trabajo, departamentos, y queremos que haya una persona que supervise y valide solicitudes que hacen los trabajadores, pasen primero por ese jefe de equipo, que valide esa, por ejemplo, solicitud de vacaciones, y posteriormente pase a recursos humanos, a la aplicación de nómina para validar esa solicitud. Y la versión L a mayores de lo anterior, pues bueno, posibilidad de dar incluso altas de trabajadores desde el portal del empleado, grabación de conceptos variables. Bueno, al fin y al cabo es tener un portal de empleado con distintas versiones y tallas para que se puedan adaptar a las necesidades de cada empresa que como sabemos, son variadas. Pues si entramos en la aplicación, sería con este botón, ya la tengo aquí abierta. Esto sería, vamos a ponerlo aquí al comienzo, este sería el menú principal de la aplicación. Aquí con los distintos apartados, lo que llamamos el área de trabajo. Y aquí reseño una cosa que en el departamento de nóminas, o laboral, recursos humanos, pues sabemos que tenemos muchos cambios legales, pues no diré a diario, pero casi. Bueno, y en estas épocas, pues semanalmente, pues casi hay cambios. Entonces, reseñar aquí un A3 Comunica. A3, lógicamente, en las aplicaciones, manda información a través del correo, a través de la propia web de A3 Responde, que es la base de datos que se puede consultar libremente en Internet, ponen A3 Responde y es la base de datos, pero pues para que al usuario de la aplicación no tenga que salir y consultar el correo, a lo mejor tengo mucho correo, se me pasa algo, bueno, pues en la propia aplicación tenemos el A3 Comunica, donde pues eso, va a tener A3 una comunicación con los clientes. Pues aquí, por ejemplo, cuando salió la adaptación del nuevo SMI, es decir, ya no tengo que salir fuera o ir a una aplicación externa, el correo, visitar la web de A3, simplemente en la propia aplicación nos va a tener informado sobre cambios legales, modificaciones, distintos cambios sin tener que salir de la aplicación. Bien, en las opciones también voy a destacar una cosa. Tengo aquí lo que sería la aplicación completa. Igual que antes hablaba de que teníamos distintas versiones del portal empleado para que se adaptara a las necesidades variadas de las distintas pymes, también aquí lo tengo con unos módulos que son, en concreto, estos sí se contratarían aparte, pero, insisto, será según las necesidades de la empresa, si se necesitan o no. Uno primero sería la nota de gastos para que los trabajadores a través del portal del empleado puedan informar sus gastos y así pasarlos después a recursos humanos. El otro sería un módulo de formación, pues para que la empresa haga acciones formativas, cursos, con el cumplimiento de las necesidades por fundación tripartita, etcétera.
un módulo de selección, pues para hacer procesos selectivos de trabajadores externos o incluso internos, para buscar a lo mejor un trabajador que cumplan unas condiciones para un puesto de trabajo determinado, y por último un módulo de evaluación para que la empresa evalúe a los trabajadores según unos objetivos o competencias. Entonces, estos 3 módulos serían aparte, pero pues bueno, dependiendo del tipo de empresa, son necesarios o no, o en un futuro se pueden implantar, eso no hay ningún problema. El resto que van a ver es lo que tiene la versión A3 Innova Nóminas para pymes, sin más. Vamos a ir a personal plantilla, que sería la ficha de los trabajadores, porque aquí me interesa destacar algo que comentaba en la presentación, y es la obtención de información rápida, de manera rápida y sencilla y ágil. Aquí pues estoy consultando los trabajadores de la empresa 1, dados de baja, no dados de baja, puedo hacer búsquedas avanzadas. Bueno, pues aquí tenemos un apartado de lo que llamamos las vistas. Son unas vistas que vienen con la aplicación, son todas estas, en las que yo pues me interesa ver datos identificativos de los trabajadores, pues aquí los tengo. En este caso me saca el nombre, código empleado, el NIF, fechas de nacimiento, sexo, nacionalidad. Pues lo bueno y lo ágil de estas vistas es que simplemente esta vista que tengo en pantalla, pulsando el botón de Excel, me ha generado una Excel y tengo un listado, un informe, sin tener que ir a apartados de listados e informes que lógicamente tenemos, pues me ha generado una Excel que aquí después ya la puedo explotar con sus filtros, agrupaciones, bueno, según los conocimientos de cada uno de lo que es el Excel. Entonces, estas vistas nos simplifican el trabajo. Puedo consultar contractuales o de convenio, datos de convenio, en este caso una vista con los datos del trabajador, su categoría profesional, el convenio, el tipo de cotización, si es indefinido o temporal, fechas y inicio de contrato. Y igualmente, pulsando el botón Excel, nos hace una exportación a la Excel de la vista que tengo en pantalla. A mayores, si picamos en el botón agrupación, nos va a permitir hacer agrupación de las columnas que tenemos aquí. Por ejemplo, quiero que me haga una agrupación por el código por el tipo de contrato. Simplemente arrastro la columna contrato aquí. Ya me dice pues, que tengo una serie de trabajadores con contrato temporal 401, otro con un 109, perdón, otro con contrato indefinido 100. Es decir, esto es realmente la agilidad que nos da la aplicación para obtener información. Si entramos en la ficha del trabajador, mi idea es, lógicamente, no ver todos los puntos de la aplicación. Lógicamente, pues cumplimos con todos los requisitos de cálculos, de comunicación con la Seguridad Social, con el SEPE, con el INS, con mutuas. Entonces, voy a hacer un repaso de opciones que considero quizás relevantes, además de las propias de toda aplicación de nóminas y de seguros sociales. Esta sería la ficha de un trabajador con todos los apartados aquí. Como decimos que es una empresa de recursos humanos, pues tengo una información que a lo mejor en programas de nóminas de despachos o no tan orientadas a recursos humanos, pues carecen de ella. Por ejemplo, un apartado de personas de contacto. Aquí puedo grabar las personas de contacto del trabajador, de la persona trabajadora. En este caso tengo informado el padre de la trabajadora, en este caso, con un teléfono, una dirección. Pues en caso de necesitarse ponerse en contacto, pues tener toda esta información aquí. Además, datos adicionales, si dispone de vehículo, disponibilidad de trabajar en festivos, en el extranjero, etc. Es decir, información más orientada a recursos humanos para que complete así lo que es las necesidades de todo el departamento. En el apartado contractuales, el tipo de contrato, como mencionaba antes, las actualizaciones que no tenemos que realizar nosotros, se encarga Google Excluir de hacerla. Pues cambios de contrato, eso es lógicamente automático, no tenemos que hacer nada. Bien, bueno, reseño un par de pantallas más por aquí. En conceptos salariales tendríamos
la ficha de los conceptos que tiene el trabajador asignados. Si yo, por ejemplo, cambio pues algún concepto, o un importe, o el tipo de tratamiento de ese concepto, simplemente que veamos que con una simple visualización vemos si los conceptos vienen de manera automática del convenio, bueno, de la categoría asignada que tenga el trabajador en los datos del convenio, o si lo he modificado manualmente. Lógicamente, apartado de previsiones, de datos de IRPF, las previsiones calculadas. Aquí destaco que, bueno, tenemos detalles de cálculo, en el cálculo de la nómina, por qué calcular una IT con unos importes determinados. Pues aquí en el apartado de IRPF tengo una previsión calculada, una previsión de IRPF. Bueno, pues aquí vamos a ver paso a paso el por qué ha llegado a ese resultado final de la retención, explicado, pues en este caso, lo que es todo el proceso del cálculo de la retención, con la obtención de la base imponible, la cuota de la retención y, por último, el tipo de retención. Es decir, tenemos en la aplicación una serie de detalles de cálculo, en este caso de IRPF, para que faciliten al usuario la información que nos está mostrando y de dónde proviene. Bien, mencionaba los módulos de formación antes como un módulo aparte, pero se contrate o no el módulo aparte, en el trabajador vamos a tener un apartado también de formación por si yo quiero informar esto manualmente sin tener un módulo de formación, que lógicamente en ese caso vendría de las acciones o cursos que haya realizado, pero yo puedo venir aquí, como he hecho en estos casos, e informar que este trabajador pues ha realizado unos estudios, en este caso de ciencias empresariales o el tipo de estudios que sea, por unas codificaciones, e informarlo aquí pues para completar esa información en la ficha del trabajador, formación académica, complementaria, formaciones en la empresa. Bueno, por lo mismo con otros apartados dentro del perfil, idiomas del trabajador u otro tipo de conocimientos del trabajador. Bien, también tenemos un apartado resumen. Esto realmente lo utilizan bastante en la aplicación, lógicamente. Puedo crear varios usuarios. Usuario que es el que, por ejemplo, trabaja y hace las nóminas, los seguros sociales, etc. Pero también puedo crear usuarios con otro tipo de perfil, como por ejemplo, pues director, gerente, que no va a calcular nóminas, pero le interesa entrar en la aplicación, pues para ir, por ejemplo, al apartado resumen y sin tener conocimientos propios de lo que es laboral, tener una información del trabajador, pues para saber qué contrato tiene, en qué fechas, tener una pantalla resumen del trabajador. Bien, esto sería lo que sería la ficha del trabajador, sobre todo reseñar, lo he comentado aquí, lo tenemos en otras partes de la aplicación, el apartado de vistas que, como mencionaba en la introducción, de manera sencilla, rápida y ágil, nos permite obtener información de lo que se desee. Voy a recalcar algunos puntos más en un apartado de, porque me interesa para después verlo en el portal. Aquí en personal portal veremos solicitudes de portal. Aquí llegará a recursos humanos, es decir, al programa de nómina, aquellas solicitudes realizadas por los trabajadores y en su caso si han sido aprobadas por su jefe de equipo, aparecerían aquí para que después, en definitiva, y finalizando el ciclo, recursos humanos la apruebe o las deniegue. También relacionado con esto, un apartado de planificador. Bueno, pues yo a lo mejor como usuario de la aplicación de nóminas y antes de aprobar una solicitud, pues tendré que ver si es posible conceder esa solicitud. Ya no solo por el jefe de equipo, que a lo mejor pues sí, pero yo que tengo una visión más global de la empresa, si veo que no queda nadie a lo mejor en ese departamento o en otros relacionados, pues a lo mejor no es conveniente esa aprobación de solicitud. Bueno, pues con este que llamamos el planificador, en este caso para el mes de noviembre, veo pues que aquí tengo un trabajador que tiene, bueno, con este simbolito, aunque tenemos aquí una leyenda con lo que son cada símbolo, pero si pico encima de ella,
pues me dice que tengo este trabajador con una IT que comenzó el 3 de noviembre y no tiene fecha de fin, pues está de baja. Por otro lado, tengo unas vacaciones solicitadas este trabajador de estas fechas y otras que están con otro símbolo porque aún no han sido concedidas ni hemos llegado a la fecha del 8 de noviembre. Es decir, esta pantalla complementa a la de solicitudes, pues para también tener una visión. En un ver totales podemos ver los trabajadores, en este caso tengo 4 trabajadores en la empresa, hoy es día 5, ¿verdad? Sí, pues me dice que hay presentes 3 porque uno lo tenemos no presente, que era el trabajador que teníamos con una IT. ¿Vale? Esto es una información pues, útil para lo que es el Departamento de Recursos Humanos y tener una visión de los trabajadores que tenemos en este momento. Bueno, en el apartado de nóminas, pues lo que tenemos en todas las aplicaciones, grabar conceptos variables. Un trabajador, como vimos en su ficha, tiene sus importes que vienen de sus conceptos de categoría, pero puede tener a lo largo del mes pues conceptos variables, desde dietas, pluses, mensuales, etcétera. Bueno, pues aquí lo grabaríamos, simplemente informando el trabajador, la fecha, el tipo de concepto, el concepto que queramos abonar. Bien, lo que me interesa aquí señalar es que además de grabarlo de esta manera que acabo de mostrarles, se puede hacer a través de Excel. También recurrimos de nuevo a Excel. Me puedo crear o me tengo que crear un formato, en este caso con unas, le he llamado variables 2, en el que defino que me pida el importe del concepto 6, del concepto 14, de los que yo quiera, o el concepto por unidades, que me meta un concepto por unidades. Este ya lo tenía informado. Me valdría también, pero bueno, por informar, pues por ejemplo, un plus de festivos por unidades. Y esto lo que me facilita esto es que haré esta exportación, para no hacerlo muy largo, voy a hacerlo con un solo trabajador, selecciono un solo trabajador, y lo que hago es exportar este formulario en Excel, que a lo mejor lo cubro yo mismo, la persona que esté trabajando con la aplicación aquí, porque me resulta más cómodo introducirlo por Excel, o lo mando a un departamento para que ellos lo cubran, graban en este caso el importe que tenga la trabajadora María, del plus de asistencia, el importe del plus de compensación, y a lo mejor las unidades de un plus de festivo. Esto lo grabaría, lo guardaría, y después de nuevo, en lugar de exportar, con el proceso, en este caso de importar, me incorporaría esos datos a los conceptos variables del trabajador, para su posterior cálculo de la hoja de salarios. En nómina decíamos las incidencias, el apartado de cálculos con sus nóminas mensuales, extras. Aquí antes mencionaba que teníamos detalles de cálculo, hemos visto el de datos IRPF, pues aquí tengo la nómina, si no estoy equivocado, este trabajador, bueno, ya la tengo calculado, lo tenía preparado. Y si le digo ver detalle, nos va a enseñar el detalle de la hoja de salario. Y en este caso tiene una enfermedad, era el trabajador que decíamos que tenía una IT, una enfermedad común desde el día 3. Pues aquí vemos reflejada esa incidencia. Y si pulsamos en detalle de cálculo, porque a lo mejor no estoy conforme con algún importe que estoy viendo en la hoja de salario, no sé dónde viene, pues aquí tendré un detalle de cálculo. Puedo ir directamente al apartado que me interesa, la prestación de IT, y aquí nos va a explicar de dónde obtiene esos importes. Calcula una base reguladora, etcétera, etcétera. Vale, tenemos detalles de cálculo pues, para ayudar al usuario de la aplicación a saber, en este caso, y tener más información, en este caso, del cálculo de una nómina. Lógicamente, apartados de comunicación, FAN, sí, aún hay alguien que utiliza FAN, por eso lo tenemos en la aplicación, pero lo propio ya sería el SLD, el Siltra, bueno, con la generación de ficheros, en este caso los tengo pendientes de generar, para generarlos los marcaría, generaría el fichero y después aquí podremos consultar, una vez que reciba las respuestas en Siltra,
contrastar la información que hemos enviado, y a la que nos responde la Seguridad Social con la información que tenemos en la aplicación, pues para detectar posibles diferencias en cálculos entre nosotros y la Seguridad Social, o a lo mejor nos informan de que tengo algún tipo de error en algún tramo del sitio del trabajador y localizarlo. Este sería en el apartado de comunicación. En el apartado centro hoja de salario, aquí tenemos lo que son las, voy a pedir un mes en el que tengo alguna información más. Pido el mes 10 de todas las empresas, si tuviera más de uno, puedo filtrar la empresa, buscar por trabajadores, por el NIF o por el centro de trabajo. En este caso, volvemos a tener las famosas vistas que antes comentaba. En este caso es una vista con todas las columnas, pero si, por ejemplo, me interesa ver solo de importes, bueno, pues ya tengo un listado, porque pulso Excel, un listado con el importe de las hojas de salario de la empresa en concreto y del mes de octubre en este caso. Pues para mi comprobación, pues si veo algo raro, pues tendría que ir a ese trabajador y confirmar si los importes que estoy viendo aquí que me llamaran la atención son correctos o hay algún tipo de casuística que pueda influirnos. Además, bueno, como decíamos, las vistas, tengo las distintas vistas que podemos utilizar. Si yo marco, pues publicaría en el portal, me refiero al portal del empleado. Esto lo decidimos en la empresa, el usuario de la aplicación, qué nómina se publica, porque a lo mejor tengo unas nóminas calculadas, pero no son las definitivas. Bueno, pues lógicamente al trabajador se le entrega la nómina definitiva. En este caso se publica la nómina definitiva y sin más ya tengo el trabajador en su ficha, en su portal de empleado, que después veremos, la posibilidad de consultar esa hoja de salario. Bueno, también tengo distintos procesos, puedo bloquearlas, desbloquearlas, bloquearlas pues para que no pueda realizar cálculo de aquellas nóminas que ya he dado por buenas y que no vaya a ser que por un error la recalcule y me pueda modificar algo, pues lógicamente se publica. Y también tengo un apartado, que es con el que finalizaremos, después lo veremos, que es el A3Doc. Yo si pulso un A3Doc, me lleva y me sube estas nóminas a lo que llamábamos la base documental A3Doc Cloud, un repositorio, donde en este caso, como estoy en hoja de salario, pues me va a llevar estos documentos, en este caso las hojas de salario, un apartado laboral, dentro del apartado laboral, las hojas de salarios y dentro de la hoja de salarios a las mensuales, porque lo que estoy subiendo son nóminas mensuales. Si fueran pagas extraordinarias o de atrasos, pues las incorporaría en la carpeta dentro del repositorio correspondiente. Bien, bueno, un apartado de organización también, por si deseamos, a lo mejor nos interesa en la empresa, tener, bueno, son los datos de la empresa, pero aquí tendríamos también un organigrama que lógicamente se establece, es distinto para cada empresa, que he hecho uno sencillo, bueno, pues con unos apartados simplemente, un apartado de comercial, dirección, fiscal laboral, pues para tener organigramas de la empresa, en formato árbol o en formato organigrama propiamente. Puedo asignar personas y aquí al pulsar, pulsaría y vería quién es el responsable de este departamento. Esto no lo confundamos con imputación de costes, que también lo tenemos, es una imputación de costes, más bien sería para fiscal y finanzas. Tengo unos importes salariales y al trabajador, voy un momentito, porque esto no lo he enseñado cuando entré en la plantilla de un trabajador. En esta empresa quiero trabajar con imputación de costes. ¿Eso qué significa? Que yo al trabajador le he asignado, en este caso, este es un trabajador que está, pues todo el departamento, el 100%, se le imputa el departamento del laboral. Esto también es configurable en función de la estructura que pudiera tener. En este caso tengo pues un departamento de administración, otro de consultoría, dentro de consultoría de aplicaciones A3 o de servicio técnico. Bueno, pues en este caso en concreto lo tenemos asignado al departamento laboral un 100%, pudiera estar en distintos porcentajes y no en la totalidad del 100%. Bueno, pues esto es imputación de costes y el organigrama, que no tiene por qué ser coincidente, aunque bueno, pues en muchos casos sí lo es, pero son para finalidades distintas, que podemos tratarlas pues una u otra. Bien,
Vamos a pasar al portal del empleado, porque hemos visto nóminas, hemos subido nóminas. Bueno, pues vamos a entrar en el portal empleado. Yo ya lo tengo aquí abierto. Estamos viendo el formato S, ¿vale? En visualización, en web. Después conecto un móvil y lo vamos a ver cómo es un móvil, pero es muy sencillo, intuitivo, y todos, seguramente todos ya trabajamos con aplicaciones móviles, porque tenemos esos smartphones. Y bueno, y cuanto más sencillo sean, y aparte, bueno, las limitaciones de las pantallas de los móviles o tablets son determinadas, pues vamos a ver que lo vamos a ver perfectamente y de una manera muy sencilla. Bueno, pues esto es lo que vería el trabajador en el portal empleado. Este es el trabajador María. Lo comento porque es un jefe de equipo que tenía bajo su supervisión a un trabajador, a José, otro trabajador. En este caso, al entrar, pues vemos, puede consultar un balance de días. Tenía un saldo inicial de 30 días, le quedan disponibles 10 porque ha realizado 20, no tiene ninguno pendiente, por lo tanto le quedan 10 disponibles. Pero como decíamos, este trabajador es un jefe de equipo, es un supervisor de un jefe de un equipo en el que está un trabajador, y aquí vemos las solicitudes que han realizado los trabajadores a los que él supervisa, a los que ella, perdón, supervisa. Las veríamos aquí. Y en este caso, pues tengo una más reciente, que son unas vacaciones que solicitó José, y en este caso voy a aprobarlas. María, como jefe de equipo, va a aprobar estas solicitudes. Por su parte, por la parte del jefe de equipo, no hay ningún problema en conceder estas vacaciones que han solicitado, que aquí las veo. Bueno, la solicitud ha sido aprobada. Bueno, pues si vuelvo un momentito a la pantalla de nóminas, y al apartado que comentaba de solicitudes portal, aquí tengo, que antes no la tenía, una solicitud pendiente por aprobar, en este caso por recursos humanos. Esto es configurable, ¿eh? Podemos configurar si a lo mejor me aprueba las vacaciones, en este caso el jefe del equipo, que ni recursos humanos tenga que decir nada. Pero bueno, no suele ser así, al menos para el caso de ausencias o vacaciones. Yo le tengo configurado que además de aprobármelas, mi jefe de equipo también tenga que aprobarlas o denegarlas el encargado o supervisor. Bueno, pues aquí en validar solicitudes la D, ver las vacaciones, y pulsando podemos consultar un planificador. Recuerden, era la pantalla que veíamos con un calendario donde me decía quién está de vacaciones o con enfermedad. Pues a lo mejor antes de validarlas debo de ver si queda personal suficiente en el departamento o en la empresa en general. En este caso las vamos a aprobar, y al aprobarlas podemos incluir comentarios al solicitante, o que es a la persona, en este caso José, el trabajador que solicita, o también incluir un comentario que recibirá el validador. No pongo ningún comentario, simplemente las aceptamos. Pues si cerramos la pantalla, nos refresque, ya tenemos actualizadas las vacaciones solicitadas. Si vuelvo al portal y salgo, bueno, en el portal lógicamente es configurable, idiomas, pues vamos a ponerlo en galego. En este caso ya tendríamos, seguimos estando en el usuario María, pero me interesa ahora desconectar y entrar como el usuario José, que fue el trabajador que solicitó esas vacaciones. Bueno, esta es la pantalla porque hubo unos cambios en la configuración, no, bueno, una nueva interface, lo quito. Bien, pues aquí ya vemos también un balance de días, lo mismo que tenía el otro usuario del portal, María, que era un supervisor, no deja de ser un trabajador, entonces también tenía las mismas opciones. En este caso, a ver qué balance de días. Bueno, pues en este caso lleva 5 realizados, 5 aprobados o solicitados. ¿Por qué me lo pone así? Porque realmente estas vacaciones comienzan el día 8, si no me equivoco, y lo hice bien. Por lo tanto, no ha llegado ese día. A lo mejor yo no las disfruto, a lo mejor las descarto. Aquí en un calendario lo veríamos en efecto del día 8. Veríamos los procesos de vacaciones o de ausencias que tuviera el trabajador. Pero en este caso nos han aceptado la que yo había solicitado. ¿Qué más tenemos aquí? Pues puedo consultar
las hojas de salario. También es configurable, tengo configurado para que me muestre las 5 últimas nóminas, pueden ser 10, puede ser una, es configurable a la hora de configurar lo que es el portal del empleado. Y si quiero ver una hoja de salario en concreto, pico el botón de visualizar, tengo el de descarga, por si quiero descargarla. Bien, y el trabajador estaría consultando la hoja de salario, que también desde aquí puede hacer la descarga ya que estamos en web. Bien, esto sería el portal empleado. Simplemente voy a desconectar de nuevo para entrar en por ejemplo, en el otro tipo, en las otras versiones, que lo veamos. En versión web lo veríamos así en las versiones M y L, ¿vale? La media y la grande, bueno, pues porque, bueno, tiene más opciones y lo veríamos en este apartado, pero es la misma información. No es, lo mismo, tengo las vacaciones, puedo hacer una solicitud de vacaciones. También el jefe de equipo, vuelvo a estar en María, que era el jefe de equipo supervisor. Desde aquí puede consultar las vacaciones de su equipo, el equipo al que está supervisando. Pues le pueden decir, ¿qué vacaciones me quedan? Le piden sus trabajadores. Bueno, pues aquí lo tiene, también es portable a la Excel, pues para tener esta información y suministrarla a aquellos trabajadores que se la piden. Bueno, pues por último, con el portal del empleado, vamos a verlo en... Voy a conectar un momentito mi móvil, simplemente para ver, pues eso, cómo es la app la visualización del portal del empleado en la app. Aquí estamos, entro en el portal del empleado y lo que vemos es lo que veíamos también en la versión web, con otro formato de pantalla por las limitaciones que tenemos de tamaño en los dispositivos móviles, pero tengo la misma información, las vacaciones que había solicitado y me han concedido, pero como aún no hemos llegado al día 8, me aparecía con un color, aunque veo que está aprobada, que aún no es cronológicamente hemos llegado a ese periodo. Podemos consultar las nóminas, igual que veíamos allí, una visualización en pantalla simple, igual que la veíamos en la versión web, con lo que supone, voy a ponerlo un poco más grande, ahora mejor, una visualización de una manera pues sencilla, aunque si quiero pues verla o descargarla, pues pico en el icono correspondiente y tenemos la visualización de la hoja de salario, pues también para consultarla, descargarla, realizar los procesos que necesite. Para que veamos cómo se haría la facilidad a la hora de gestionar unas vacaciones, en este caso voy a seleccionar unos días de vacaciones, pues en diciembre del día 6 al día 10. O no, pues era el día de 8 o 9 solamente. Bueno, creo que son festivos, aquí no lo tengo informado, pero simplemente es marcando así, confirmar y enviar solicitud. Con esto ya estaría generada la solicitud de estas vacaciones para que en el caso que sea necesario un jefe de equipo me las valide y posteriormente el usuario de recursos humanos, porque así lo tengo configurado, también le dé su aprobación. Bien, esta sería una visión del portal de empleado. Bueno, y por último, para acabar, la gestión documental. Es lo que llamamos el A3 Doc Cloud,
es esto que estamos viendo aquí, donde yo he subido, en este caso, unas hojas de salario, por lo tanto, están en el apartado de laboral. Son candidatos, no son cartas, no. En este caso son hojas de salario, y más concretamente son hojas de salario mensuales. Y aquí yo tengo también configurable que me haga un solo PDF por todas las hojas de salario, o pudiera hacerme un PDF por cada uno de los trabajadores, en lugar de un solo paquete de PDF con todas las nóminas, uno por cada uno de ellos. Bueno, pues aquí tengo las hojas de salario del trabajador. Bueno, trabajamos con este formato que le llamamos factura, o el oficial 95, que a lo mejor algunos de ustedes trabajan con más leyenda y con ubicación de los conceptos. Trabajamos con los dos formatos de la visualización de la hoja de salario. Bueno, y por último, si quisiera firmar un documento, aquí no puedo enseñarlo porque tengo dos apartados. Bueno, este es el que utilizo para las demos y lo tengo con otra fuente de A3 DoCloud, pero simplemente veríamos un apartado de aquí, de firma electrónica, firma digital, pulsaríamos encima de él y según lo tenga configurado, este documento le iría a aquellas personas que hubiera indicado que tienen que firmar el documento. Quizás en laboral no tanto, pero en fiscal, aunque no es lo mío, sé que a lo mejor escrituras o cuentas anuales, a lo mejor pues tienen que aprobarlas distintos socios, pues puedo configurar que ese documento lo tengan que firmar de 1 a 10 personas. Actualmente tenemos una limitación de 10 personas, e incluso por un orden. Los voy poniendo por orden, pues hasta que no lo firme el firmante número 1, no le va a llegar esa firma al firmante número 2 si lo hubiera informado. ¿Vale? Y una vez firmado, bueno, pues en este caso veríamos las informaciones con el lápiz y con una serie de indicadores de colores que me indican en qué proceso, en qué flujo está esa firma, si ha sido enviada, si está en proceso naranja y si está ya firmado por todos los firmantes que se hubieran configurado en verde. Bueno, pues esta sería lo que queríamos presentarles con una visión bastante genérica y global de la aplicación de A3 Innuba Nómina para pymes. Y ahora quedamos a su disposición para preguntas, dudas, consultas que nos puedan plantear. Gracias. Moi ben, moitísimas grazas, Checo, pola presentación e María tamén pola presentación da empresa. Temos a dúas preguntas, mentres as traslado, pois animar aos espectadores que están neste intre vendo a sesión que nos trasladen as súas consultas e lembrarlles que ao finalizar a xornada imos activar unha sala de videocafé para que se poidan conectar e falar convosco. A primeira pregunta di o seguinte, ainda que creo que despois xa se contestou durante a xornada. A aplicación ten xestión de usuarios con diferentes permisos e niveis de información? Sí, boa pregunta, sí. Podemos configurar, non vou entrar a detallalo, pero para que o vexamos. Perdón, non está se vendo. Agora sí, verdad? Agora sí. Vale, perfecto. Sí, aquí en utilidades en usuarios, mantenimento de usuarios, temos pois uns perfiles de seguridade que veñen ca aplicación, perfil administrador que ten acceso a todo, sin acceso, de usuario da 3 man por hombre, bueno, recursos humanos. Entón son perfiles definidos por a aplicación que se pode modificar, o administrador non, porque é perfil total, e despois podo crear, ou terei que crear, distintos usuarios e incluso a estes usuarios restringirlle algún tipo de permiso ou accesos a distintas tareas. Por exemplo, este usuario tiene un perfil de administrador de todo, pero una vez identificado ese perfil como administrador, pues le puedo decir que no tenga acceso al apartado o acceso total o de solo lectura o sin acceso, que ni tan siquiera vea la opción. Pues en este caso le voy a decir, perdón,
que tenga acceso, no sé si en pantalla lo vamos a ver muy bien. Lo voy a poner en el de sin acceso, que quizás lo veamos mejor. Bueno, claro, estoy con el perfil administrador total. Estoy poniéndolo como malo ejemplo, ya estoy con un administrador que tiene total. Pero sí, bueno, para no crear ahora, si quieren podemos crearlo. Sí. Contesto a la pregunta, sí, se pueden crear distintos usuarios. Era lo que mencionaba y que bien puntualizaba Sergio, que puedo tener un trabajador, un usuario de la aplicación que no sea el usuario propio del programa de nómina que hace las nóminas, los seguros sociales, que sea a lo mejor pues, un directivo, un mando de la empresa, que simplemente le interesa entrar a las fichas, entonces le daríamos acceso solo a las fichas de los trabajadores en modo consulta para que no pueda hacer ninguna modificación, lógicamente por error. Era lo que enseñaba en la pantalla, por ejemplo, resumen. Le podíamos decir que solamente tenga acceso a la pantalla de resumen para ver un resumen de los datos del trabajador, para tener información. No sé si queda contestada, si no... Moi ben, moitas grazas, Checo. Nada, preguntamos de usuario a ver se nos confirma se quedou contestada. Seguinte pregunta. Canto tempo se estima que pode tardar migrar información e documentación de outro sistema a este? Buena pregunta y complicada a su vez. A ver, para la migración se puede realizar, bueno, es lo que se suele hacer a través de ficheros Excel. No me atrevo a dar fechas. Bueno, llevo muchos años con esto, con distintas aplicaciones y sé que el proceso de migración de una a otra pues siempre suelen ser complicados. Digo también que se simplifica mucho con, no lo he señalado, pero entrada de datos por Excel se harían a través de ficheros Excel. De hecho, vienen estos que van a ver aquí ahora en la aplicación. Perdón, he entrado mal. Vale, en la aplicación vienen todos estos, por eso identificamos con un candado cerrado, no podemos modificarlo, sí podemos crear otros partiendo de este. Pues, por ejemplo, Excel para el alta masiva de trabajadores. Esto lo que me hace, al ser una alta masiva, van en blanco y he puesto este. Me lleva un segundo a enseñarlo. Es buena pregunta, pero también complicada de responder porque... a ver, lo fundamental es tener la información en Excel y lógicamente si esa información, cuanta más información tengamos en Excel, pues mejor vamos a poder complementar la información. Este es el formulario que se suele utilizar para alta de trabajadores. Bueno, me pide un código de empresa, un nombre, trabajador, en tipo de documento. Cuando es un tipo de documento, pues aquí ya le tenemos que informar si es un DNI o un NIE, ¿vale? El DNI, el nombre, toda esta información, categoría, convenio. Lógicamente tengo que tener previamente cargado e informado el convenio con sus categorías para que después cuando yo le asigne aquí al trabajador que quiero dar de alta a través de esta plantilla de Excel, ¿vale? El convenio al que pertenece, las fechas, es decir, a través de, bueno, y mucha más información, desde datos bancarios, ahí, ¿vale? El grupo de tarifa, tipo de cobro, si mensual, diario, el régimen, aquí en el régimen también, cuál puede ser, el general o estos otros regímenes que de paso ya comento y soporta la aplicación, representante del comercio, agrario, distintos tipos de funcionarios, personal laboral y algún régimen un poco especial, bueno, el MAR, cuenta ajena. Entonces, cubriendo estas plantillas de Excel, importándolas después, este sería la exportación. Una vez cubierta, vendríamos en lugar de exportar, importar y me realiza la importación. Si hay algún tipo de errores, nos aparecerá pues el formato del NAF, del número de afiliación, no es correcto. Pues tendré que ir a esa celda y decir, uy, esto lo he escrito mal, es 27 barra, dígitos, etc. Tenemos esto para el alta, para la migración y también tenemos entrada históricos en Excel. Comienzo a mitad de año, no tengo información de meses anteriores, pues también a través de unos formularios que vienen con la aplicación,
tendríamos la posibilidad de grabar estos históricos para tener dicha información migrada a la aplicación. Entonces, intentando responder a la pregunta, no puedo decir unas fechas. Hay gente que también depende del volumen de información que haya que migrar, número de trabajadores, periodos. A ver, diría, para que todo vaya bien, lo correcto sería al menos 2 meses, hacerlo con un proceso de seguridad. Incluso en estos casos se suele hacer el último mes una comparativa con la aplicación anterior y con la nueva, calcular aquí, ver si tenemos diferencias. Bueno, son ya procesos que requieren su tiempo, pues lógicamente, pues para hacerlo correctamente. Pero bueno, que sepan que tenemos plantillas para ese proceso de importación y de migración de otra aplicación. Ben, moitas grazas, Checo. Coméntanos o usuario anterior da pregunta anterior que quedaba respondida a pregunta, agradecía. Temos outra máis, de momento a última que nos trasladaron, animar ás persoas que non se queden sen formular a súa pregunta, se tienen alguna dúbida para vos. La firma digital de documentos se puede hacer con código OTP, firma manuscrita, con certificado digital. ¿Qué variantes de firma tiene? Vale, actualmente soportamos a sencilla e avanzada, despois a outro tipo, non recordo ahora a cualificación, pero sí, pode ser con firma manuscrita e pode ser con firma digital. Realmente lo que hacemos en la firma digital es realizar un flujo de información, es decir, este documento tiene que pasar por estas personas, como decía antes, por un orden, el que se establezca a la hora de establecer. Si hay una sola persona, pues si por ejemplo es la firma del contrato del trabajador, normalmente ahí no influye nada más que la empresa, sin más. Pero sí, la persona firmante al que le llega esa firma le va a llegar a través del correo o a través de un SMS, un código de verificación, pues para asegurarnos de que ha llegado a la persona que realmente tenía que firmar. ¿Vale? Y sí, incluiría en el documento, por ejemplo, un escaneado de la firma manuscrita. En una última hoja, aquí también en la aplicación trabajamos con tres fabricantes en este momento o usuarios de este proceso de firma, Hipnosis, Docuten y algún otro más, y sé que en ellos algunos varían el que la firma electrónica, por ejemplo, vaya en última hoja, o alguno de ellos, pero en este momento no le puedo decir y recordar cuál es, que vaya, por ejemplo, en distintas hojas. El famoso caso de contratos de trabajo o algún tipo otro de contrato, que en algunos casos se requiere que no vaya una firma en la última hoja, sino que vaya en cada uno de los documentos que compongan esa firma. Pero sí, el firmante recibiría, pues eso, para una verificación correcta e integridad de esa firma, en el correo o en el SMS un código de verificación que tiene que introducir para confirmar que es el correcto. Moi ben, pois moitísimas grazas, Checo. Chegamos ao final da quenda de preguntas. Agradecervos a Computer 3 a vosa disposición para facer estes eventos connosco, e agradecer tamén ás persoas que estiveron seguindo a retransmisión, pois a súa participación e a súa atención. Non sei se queredes engadir algo máis, María, Checo. Nada, moito... Sí, moitas grazas a todos. Insistir en lo que insiste Sergio, podéis hacernos cualquier pregunta. Ahora creo, Sergio, ¿verdad?, que en lo que llamamos en el café virtual, sí, pues si quieren virtual. Ahí vamos a estar para contestar cualquier otro tipo de pregunta o consultas que puedan tener. Pueden hacerlo a través de la web del contacto o a través de c3info@computer-medio3.com. y estaremos encantados de resolver todas las dudas que les hayan surgido. Perfecto, pois moitísimas grazas. Vémonos agora no café virtual. Vou proxectar de novo aí a pantalla do que estades poñendo de contacto. Vémonos agora no café virtual. Moitísimas grazas. Estupendo, gracias. Muy bien, grazas.